panelistas y vamos con el primer entrevistado. Cuando vean la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Los chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, no libres en contra, por favor. Hola, ¿te tengo que dar la solución? Nos encontramos en Coycoy. Nos detuvimos aquí porque a unos metros de distancia murió el comunero Pablo Marchán, integrante de la CAM. Según la versión de Carabineros, pero también la versión de los comuneros, un grupo de comuneros mapuches estaban realizando un sabotaje propio de la política de la CAM para evitar la tala de estos bosques. Pablo Marchán, según la versión de Carabineros, se enfrentó con una metralleta en mano a dos carabineros que estaban cambiando de turno, pero esa versión es controvertida en la comunidad, que sostiene que Pablo Marchán fue retenido y ejecutado. Ustedes pueden ver cómo quedó este sector después del sabotaje y el ataque de Carabineros. Nosotros ahora nos dirigimos camino a la comunidad Lincolí para conocer la vida de los mapuches en esta zona. Vamos con dos dirigentes de la comunidad que nos van a contar qué es lo que vamos a ver en este terreno. Cuéntanos este terreno que tal vez al ojo Huinca es hermoso. ¿Qué es para ustedes? Bueno, el terreno a nosotros como mapuche, primero que todo, es nuestra madre. Eso es lo que uno... En este caso nosotros como mapuche estamos protegiendo la mamá que lo da de todo, y ante eso uno está dispuesto a todo. Estos árboles fueron plantados por las forestales, no son árboles nativos de aquí. No, esto fue todo, antes era nativo, todo esto, como le decía yo antes, era aiguaye, había todo lo que conlleva árbol nativo. Después se volteó todo. Se arrasó. Se arrasó, se sacó esa madera y esa madera se lo aprovecharon todas las forestales. Después plantaron este tipo de árbol. Y ahora está así, pues. Después sacando esto queda pelado, no se puede plantar nada. Queda el suelo inutilizable, claro, por un tiempo. Y por harto tiempo. Por harto tiempo.
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo entraron las forestales Esto a este viene terreno? pegando de cuando pusieron aquí el campamento de militares. Por ahí. ¿Para el golpe de Estado? El golpe del Estado, pero esto ya vienen por los que nos cuentan nuestros mayores antes, mi mamá, mi papá y todo eso, y mi abuelo. Estas tierras siempre han sido Mapuche. mapuche. Y ellos se lo han quemado las casas, han quemado lo que pillaron y lo que no le pidieron quemar las casas salieron arrancando. Sí, pues lo acorralaron al mar. acorralaron. Entonces toda la gente llegó al valle abajo, está toda en el Claro. valle arrumada. A orilla de la playa. Claro, digamos. porque ahí supuestamente no hay nada que sacar, ahí no se puede plantar. Entonces la gente con el temor se fue para abajo, Ya. no tuvo nadie que lo defendiera. Después llegó el golpe, incluso ahí arriba donde pasamos para acá un campamento militar, que vamos a pasar de vuelta Ya. cuando vayamos para allá. Ahí estuvo y ahí en las noches hacían ejercicios militares, se veía cómo salían y la piedra, los lobos que está al frente allá, ese era el blanco, pues esa la derribaron, la mitad se cayó. Ya. Y había cualquier lobo ahí. Entonces, todo eso era como método de amedrentamiento? Claro, para que ninguno pudiera reclamar, porque la gente joven, claro, tiene miedo, que no tiene conocimiento de armas. De hecho, se amedrenta, no quiere reclamar. Aún así, nosotros hemos estado al pie del cañón y batallando. O sea, aquí hay harta historia. Cuando usted dice batallando, ¿qué significa concretamente? Luchando de distintas maneras. Por ejemplo. Por ejemplo, reclamando de que, por ejemplo, los terrenos tienen que ser devueltos a las comunidades, a los descendientes que somos nosotros los mapuches. Porque por el derecho, uno como mapuche debiera tener su terreno. Porque yo soy mapuche y no tengo. ¿Y para usted es parte de...? Claro, como le decía, el terreno es lo sagrado. Cuando uno nace, los papás le dicen la tierra es la madre de uno y uno tiene que protegerlo si es con la vida, es justificado. Porque es lo que la tierra al mapuche le da sin pedirle nada, solamente que lo cuide. Nada más que eso. Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Cómo puede ser justo de que las empresas forestales que son tan tremendas vengan a sacar donde la gente necesita? Eso es lo que no cuadra de repente al menos en mi cerebro. Digo yo, ¿cómo? Y yo tengo, por ejemplo, hijos, y mi hijo, ¿qué le voy a dejar si yo hoy día no lucho? Entonces es un derecho que ellos tienen que tener. Y lo otro también es esa parte, aparte de lo que ya le han robado, lo siguen robando. Bueno, según ellos limpian su imagen, ¿no es cierto? Para allá diciendo que ellos a las comunidades le entregan todo, pero ¿qué lo entregan? Problemas. Lo entregan la mala salud porque estos árboles en este tiempo ya empiezan a echar un polvo y que los árboles nativos no lo hacen. Perdimos las aguas, perdimos todo lo que tenía nuestra tierra, porque esta tierra es nuestra. No Claro. estamos nosotros insultando como lo dicen ellos, como los tratan ellos también, como de terroristas, somos la persona mala para ellos. Pero viendo así en la realidad, nosotros no somos personas malas, somos igual como ellos. Aún ellos son los malos, porque lo vienen a quitar nuestros derechos en las mismas casas, que ya lo tienen arrinconado. Yo vivo en un pedacito de por ahí, que bueno, no sé cómo se escapó eso, pero todo ha sido una lucha. Ellos nunca han dicho ya dejemos tranquilos al mapuche, sino todas las veces con problemas, con dificultades estamos viviendo. Ahora los ponen la represa, los carabineros, todos los días. Y eso no es una tranquilidad que tenemos nosotros acá. Claro, ¿cómo es vivir así cercado, digamos, o custodiado por carabineros? No sé si hay guardias privados aquí de Mininco. Sí, anda, hay vehículos particulares que andan. Es que como que ya lo acostumbramos, ya lo hacemos, como que lo asumimos, que de hecho como mapuche lo van a investigar, lo van a apuntar con armas, porque aquí cuando hay cosecha, el GOPES viene y hace controles de los vehículos que hacen carabineros normalmente, pero vestidos como corresponde, como la ley le otorga. Pero ellos no, pues ellos vienen y se cruzan adelante apuntando y revisando. Por poco nos los detienen por solo hecho de salir de esta comunidad. Entonces eso es el daño psicológico que hacen. Al final todavía nosotros manejamos esas emociones, no lo hemos procesado, claro, ¿no? Claro. Lo hemos tenido ahí, pero va a llegar el minuto que no sé qué va a pasar, y es mucho.
ustedes cuando piensan en recuperar, ¿qué significa concretamente? Porque muchas personas están preocupados de la violencia o que hablan del ejercicio de la violencia, de los métodos violentos. ¿Qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer y no están dispuestos a hacer para recuperar estas tierras? A ver, nosotros en el tema de la violencia, no sé a qué se debe esa pregunta de violencia, porque si yo reclamo mi derecho que me corresponde, no sé si es violento. Para algunos capaz que le toca los intereses, puede que sea violento, porque le estoy diciendo, no, pues tú, no es tuyo lo que estáis produciendo, entonces puede que sea violento, pero para mí no es violencia, porque yo reclamo lo que me corresponde, porque soy mapuche y porque lo siento así, y el derecho mío es tener mi tierra. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a enfrentarse físicamente con otra persona o esto que dice usted, esto es mío, sale de mi terreno, es a través de acciones, por ejemplo, quemar máquinas o cortar caminos, o cómo lo hacen? La política del mapuche para reclamar no es matando gente, porque nosotros la raza nuestra lo ha vivido por años, entonces no queremos hacer lo mismo, solamente queremos que las personas que tienen eso entiendan que es un derecho nuestro. Eso es lo más que nada. No se trata de matar, porque al final si nosotros como mapuche dijéramos vamos a matar carabinero, ¿quién es? Otro mapuche. Quizás, y padres de familia igual que nosotros. Si ellos los matan a nosotros, al final el conflicto es con las forestales. Ellos son los verdaderos asesinos que están quizás no matando con armas, pero sí matando la vida de los mapuches, porque nosotros dependemos de la tierra. Eso es lo que yo creo que la mayoría de la gente que a veces opina no tiene la mentalidad nuestra, porque la mentalidad nuestra es distinta al que no es mapuche. Nosotros la tierra es lo más sagrado que tenemos en la vida, y a eso lo protegemos. Y si hay un mapuche que perdió la vida, lamentablemente lo hizo, pero yo creo que es un orgullo sentirse perder la vida por el espacio. ¡Agarraron a uno! Nosotros no somos terroristas, y nosotros queremos que ellos entiendan la parte de nosotros. Ya no queremos la forestal acá, que se desaparezcan de una sola vez, porque el daño es muy grande que lo están haciendo. Y fíjate que en la noche los controlan con el dron, día y noche. ¿Con drones? Con drones. Y ustedes se van a dar cuenta, de repente va a andar el dron por aquí. Anoche mismo yo me levanté y empecé a observar, andaba de todo. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué no lo dejan vivir tranquilo y con todo lo que ya han hecho ellos? Ya está bueno, entonces esto ya no se llama, ¿cómo le puedo decirle yo? De una libertad. Claro. Todavía existe La represión con nosotros. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a decir que estamos en un país libre? La democracia, que se habla tanto de la democracia. ¿Cuál es la democracia que están aquí entregando a nosotros como mapuche? A nosotros nos los miran como nosotros servimos cuando hay que votar, pero después no somos una basura para ellos. Quizá a lo mejor, así como decía el Peña acá, que hay gente que acá que cuando necesita el mapuche porque le dé el voto, ahí llegan, pero después se hemos olvidado nosotros, seguimos la misma. Y esa gente tiene nexo, a mi juicio, tiene nexo con forestales a través no sé, de coimas, todo eso. Eso debe existir, no sale a la luz pública porque no les conviene. Pero sí, por ejemplo, el tema de las aguas aquí están todas vendidas. Si usted hace una investigación del tema del agua, no hay ningún agua que sea libre hoy día, porque están todas expropiadas. Y esa ley después, cuando ya no había agua, llegaron las personas del Estado a decir las comunidades tienen que inscribir las aguas. ¿Cuándo se ha visto en la historia claro, que el agua ahora uno tiene que pagar? Después va a llegar un inteligente a decir el aire es mío y vamos a tener que pagar aire. Entonces eso es lo que no se entiende. Para el mapuche, la cosmovisión mapuche es como le decía yo, que prevalezca para el futuro. Nosotros entre mapuches no somos competitivos y decir, no, yo quiero tener más que tú porque yo merezco más, no. Si avanzamos todos juntos, es el come muy bien que se dice en Mapuzungún, vivir.
usted tiene la misma necesidad que la mía, entonces avancemos juntos, no yo te pongo el pie encima y yo valgo más y sigo adelante. Eso es lo que no se quiere. Y las forestales tienen esa política. Y lo otro, agregando un poco también, disculpa, que también aquí las forestales, en la forma que está actuando, que ellos ya la manejaron en distintas partes, comprando al resto de mapuche, con su riqueza que ellos tienen, ellos no les importa botar plata. Entonces ellos los quieren hacer pelear uno a otro para que nosotros nos podamos estar unidos. Esa es la forma que ellos quieren estar en nuestra tierra. ¿Usted se refiere, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en la comunidad de Temo Cuycuy, donde hay personas que trabajan, que son mapuches que trabajan con las forestales? Con las forestales, sí. Y entonces ellos se han vendido, a lo mejor, no le puedo explicar tanto ese tema, cómo poderlo entender, que muchas veces nosotros somos tan débiles, y por la necesidad también, muchas veces también yo le encuentro la verdad a ellos, que uno muchas veces no haya que hacer con su familia y por la plata se vende. Pero la idea no es esa. Nosotros llamamos a la comunidad a unirnos como comunidad, como mapuche que somos, y para que vean, ¿no es cierto?, la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas nosotros no vamos a igualar nunca a ellos. Y ya esperamos de que las forestales se vayan. Las universidades de la 9ª región están proponiendo a una institución noruega que medie y que se realice una especie de parlamento para tratar este tema. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar de ese parlamento con una institución que les dé garantías? Yo creo que sí, que hay gente que vive en el extranjero. Mira, yendo un poco más atrás, aquí yo, por ejemplo, en los 86, más o menos tenía 16 años, cuando mi papá, él fue encarcelado y todo, y lonco y todo. A mí me tomaron detenido, yo con 16 años. Entonces, y esa condena le llegó a todo el resto, a mí no, por el hecho de ser menor de edad, a mi hermana igual. Y a otra, la mía, que también tenía mi edad. Y ese juicio, hubieron abogados que lo llevaron a un tribunal extranjero y el país no pudo verificar de lo que nosotros estábamos haciendo. Supuestamente nosotros estábamos haciendo atentados terroristas, así como siempre se ha dicho. Entonces el gobierno tiene que indemnizar, pero no se ha hecho porque no quiere reconocer que la lucha nuestra es justa. Y hay tratados, así como dice el Peña, hay tratados que todos los presidentes firman, respetar los pueblos originarios en este país no se hace. No se cumple, el Tratado 169 de la OIT. Y eso de que, por ejemplo, vengan entes extranjeros, yo creo que hay gente extranjera que entiende de verdad el tema y no hay conflicto de intereses. Yo creo que sí habría como una especie de garantía para eso. Yo creo que sí, no me cabría duda de que habría más libertad y sería más transparente, porque aquí se cocina entre pocos y esos pocos son los que manejan todo. Y ahí se mete la política es sucia y lamentablemente lo arrastra a todos los mapuches y no mapuches a estar metidos en eso. También hay otra forma de entender el trabajo de la tierra, ¿no? Me imagino que usted, el bosque nativo, cuidarlo significa no explotarlo, no es una manera de... Culturalmente tiene otro sentido, nosotros no botamos cualquier árbol por botar, se bota todo lo que es necesario botar para limpiar, para producir cereales, cultivos, y el resto se deja porque tiene un sentido para la tierra. No sale un árbol por casualidad, y todo es una línea y un círculo que uno le sirve al otro y el otro así es la naturaleza, así lo entendemos nosotros. No sé si estaremos equivocados, pero esa es la cultura nuestra. Bueno, ahora ese planteamiento que usted hace es como lo que está oyendo el mundo por el cambio climático, ¿no? Porque ahora, digamos, es moderno lo que ustedes están planteando de decir que no hay que sobreexplotar la tierra ni los recursos naturales porque después no se renueva. Claro, porque bueno, la mentalidad del mapuche siempre ha sido esa. Por algo se ha mantenido
árboles todavía que son nativos en parte de las comunidades, porque tiene ese sentido, tiene el lagüen, tiene, no sé, el árbol, el canelo, que es un árbol sagrado. Entonces todo eso te ayuda al buen vivir. Si no es casualidad que salga quizás para el no mapuche, un aquila es una maleza que la quiere matar, de manera que sea, pero para nuestra cultura tiene un sentido, eso tiene que estar, y ¿por qué yo tengo que cortarlo? Ahora, si lo necesito limpiar, sí lo voy a hacer, pero no voy a voltear discriminadamente para que quede pelado. No, eso no está dentro de nuestra cultura, nuestra sangre. Muy buenas noches. Es con este reportaje de Alejandra Matus con el que comenzamos esta edición de Pauta Libre. Y les damos la bienvenida y les agradecemos su sintonía. Y queremos contribuir a comprender un conflicto, para comprender demandas largamente postergadas. Lo primero es estar en el terreno. Lo primero es conocer todas las voces, no solo algunas voces, no solo una visión parcial, no solo una visión cortada de la historia, como nos decía hace solo una semana aquí en este mismo estudio el autor del libro El Despojo, que narra cómo se llega a este cambio en la propiedad de las tierras que son propiedad mapuche y que hoy están en medio de estas disputas y demandas que no cesan y no cesarán. Estamos junto a Alejandra Matus, la autora del reportaje, esta noche en Pauta Libre. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Y estamos junto a Yasna Levin, que también está en este número de Pauta Libre. Bienvenida, Yasna. Gracias, buenas noches, compañeras de panel, Alejandra, Paula. Partamos con algunos comentarios sobre el reportaje. Yasna, me gustaría partir dándote la palabra respecto al análisis también político. Aquí hay una conversación política, hay una discusión política entre distintas estrategias en medio de estas demandas mapuche. Sí, bueno, primero contemos lo que nos refería Alejandra respecto a que esta tierra ya fue completamente recuperada, ¿no? Es lo que nos contaba. Por lo menos fue tomada, después que hicimos el reportaje, fue tomada y reclamada por las comunidades mapuches de ese sector, pero este siempre es un equilibrio precario, digamos, podría... No hay ningún caso definitivo. Claro, pero avances por lo menos... y retrocesos, sí. Mira, a mí me llamó mucho la atención la frase que te dice uno de los dirigentes cuando dice: no es violento recuperar lo propio. Y está al centro del debate más interesado del conflicto del Gualmapu, el tema de la violencia. Efectivamente hay una opción por una política que la propia CAM llama política militar cuando constituye estos órganos de resistencia militar para ir recuperando terrenos que no cabe duda alguna que les son propios. Hubo allí un despojo y está habiendo hoy día allí un proceso de descolonización que pasa por la recuperación de la tierra. Pero el poner al centro la violencia y complementarlo con esa declaración que hizo la CAM respecto de que la Convención Constituyente era un acto de sumisión por parte de los representantes de los pueblos originarios, comienza a complejizarse el debate, me parece a mí. Y exhortan a la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, a llamar ella a deponer esas armas. Pero ¿cuáles son las armas de verdad? Porque Héctor Yaitul le dijo a Mónica González en una entrevista para este mismo programa que en 23 años la CAM jamás se había cobrado la vida de un civil, la vida de nadie en realidad. Y las lesiones de trabajadores o las vidas de policías que sí han sido perdidas, lo han sido en contextos muy confusos, que nunca se han aclarado, y en eso hay un problema, la Fiscalía está muy al debe. Entonces, si te ponen la violencia por delante y le dice el entrevistado Alejandra, no nos matan con las armas, pero nos matan nuestra tierra, que es una manera de asesinar a los pueblos originarios, porque la tierra es una extensión de su forma de vida, ¿no? Ahí está, esa es parte de su vida.
me parece a mí que se abre un debate muy complejo, que está en el límite de los tiempos para resolverlo. La convención tiene 1 año, sabemos que hay un consenso transversal en que se va a declarar a Chile como un Estado plurinacional y que tiene que haber ciertas garantías de autonomía y desde luego restitución de tierras, pero no de estos pedazos de parcelas, sino que de territorios, de comunitarios. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con esta violencia? ¿Qué hacemos con este descrédito que le da la propia CAM al trabajo de la Convención Constitucional y que probablemente además los desprestigia a ambos porque debilita en una estrategia dividida? Entonces me parece que estamos con tiempos muy urgentes para que se vaya resolviendo ese debate que está al interior probablemente de los mismos pueblos originarios o en particular en mapuche. O sea, tú dices, hay estrategias distintas dentro de las reivindicaciones mapuche. Y que una está representada por, para ver si te entiendo bien, Elisa Loncón y los pueblos originarios dentro de la convención, y luego hay otra que está fuera, por declaraciones propias, como tú dices, que está en la CAM. Que me parece que no eran contradictorias. La recuperación de tierras desde el punto de vista práctico en terreno, la recuperación de algo que les es propio y el debate político para resolver desde el punto de vista institucional el problema del reconocimiento, son 2 vías paralelas perfectamente complementarias. Creo que la división se produce cuando la CAM declara que la convención es un acto de sumisión. Allí se produce una división que me parece artificial y me parece compleja y me parece que refleja una disputa interna que nunca es buena para solucionar los conflictos. Sí, a ver, yo creo que una cosa también, muchas veces son más efectistas las declaraciones de la CAM, porque al hablar con estos comuneros y les pregunté qué sentían respecto del nombramiento de Elisa Loncón y de la esperanza de la Convención Constitucional, no, me decían, tenemos una desconfianza, digamos, justificada en tantas veces que han venido a ofrecernos soluciones, pero sentimos un orgullo de que ella sea la presidenta de la convención y esperanza, y esperamos que haya una salida por ahí. O sea, ellos son comuneros, son parte de la dirigencia, pero creo que las opiniones son mucho más matizadas, incluso dentro de quienes están en la CAM. Pero sí concuerdo contigo en que, digamos, de estas 2 estrategias, una depende de la otra. O sea, sí, en la medida que la convención avance y pueda efectivamente determinar, resolver una nueva constitución, que tenemos un Estado plurinacional y que los derechos de los pueblos originarios no solo es a identidad cultural o simbólica, sino que derechos territoriales, se debilita, por supuesto, la estrategia militar o de resistencia armada. Pero sí, digamos, la Convención Constitucional no tiene éxito en este empeño, probablemente se va a agudizar el conflicto en el territorio y yo creo que eso es más o menos esperable. Yo creo que son consideraciones importantísimas. A mí me gustaría también que abordáramos una cuestión que es bien importante desde el punto de vista del periodismo. ¿Cuántos años hemos venido observando las demandas mapuche, las situaciones de enorme tensión y de violencia que se dan en la zona sin escuchar la voz de las mapuche? ¿Cuánto tiempo ha venido esto ocurriendo? Yo creo que hay una cuestión tremendamente valiosa, Alejandra, en ir a buscar esas voces. Cuando uno de tus entrevistados dice, somos basura para ellos, es una declaración tremendamente potente y yo creo que es necesario, es tremenda, o sea, imagina, y es tremendamente importante escucharla. A veces se estima o hay quienes miran desde hacia el periodismo apuntando a que no se debería entrevistar a una persona u a otra o no se debería... Nuestro papel es hacer preguntas y yo creo, Alejandra, que cuando tú vas y les preguntas, bueno, ¿cómo batalla usted? ¿O cuál es su historia? Y tú logras entender que es una persona que fue detenida a los 16 años, cuando su padre ya había sido detenido. Tú te das cuenta de que este es un conflicto intergeneracional, de que este es un conflicto que cruza familias, que cruza biografías, que cruza historias, y te tienes que hacer cargo de eso. Y a mí me da la impresión de que el trabajo que se ha ofrecido, me parece que es desde el Centro Nansen, ¿no? Para o la eventual posibilidad de que se llegue a algún tipo de conversación, va a pasar por escuchar, por reconocer, por decir, cuéntame,
cómo usted, cuál es su historia, cuál es su relación con la tierra. Y en ese sentido yo creo que el trabajo en terreno es sumamente valioso y imprescindible. Sí, y yo creo que también pasa esto de la memoria reciente de la violencia. Son familias, comunidades que han sido violentadas constantemente, que no solamente en la dictadura, pero particularmente a partir de la dictadura, donde fueron detenidos, arrojados fuera de sus territorios. Y es muy impresionante ver en ese sector que no hay ni un solo árbol que no sea pino o eucaliptus. No hay nada. Son cerros y cerros y cerros de plantaciones forestales. Y ellos están reducidos a un valle pequeño donde no tienen espacio ni siquiera para hacer sus propias plantaciones ni sus huertas. Son hombres solos con los hijos. Las mujeres han salido probablemente a hacer trabajos domésticos, que es lo que normalmente ocurre. Entonces están realmente diezmados en su cultura, en su manera de entender su relación con la naturaleza y con el entorno, y los pinos, los eucaliptos llegan hasta el borde de sus casas. Entonces es súper triste porque de qué manera, no es solamente recuperar el territorio, después cada vez que hay una cosecha, y lo hemos mostrado en las imágenes, quedan esos terrenos yermos, no crece nada y se demora años en recuperar. Entonces es un problema serio y no es un problema que se soluciona solo con declaraciones de buena intención. Hay que, de hecho, hacer una intervención para que una vez que recuperen su territorio, les pueda servir, que pueda, digamos, recuperar la vida, el agua. Hay gente que vive en las playas, por ejemplo, ahí, que tiene que caminar o subir a caballo a buscar dónde poder sacar agua, y las forestales, que son dueñas de todo eso, además se los impiden. Entonces es impresionante que en una zona con esa cantidad de lluvia, con esa cantidad de agua, haya sequía, que no haya agua para beber, y es un problema, digamos, no es un problema intelectual, es un problema concreto, físico y visible. Y abordarlo va a pasar por comprender estas experiencias, visibilizarlas, observarlas, que es parte de lo que estamos haciendo aquí en Pauta Libre. ¿Cómo no vincular la descripción que tú haces, Alejandra, ¿no? Que aquí donde se ve un bosque, en realidad lo que estamos viendo son plantaciones de especies exóticas, de especies foráneas, de especies que soportan muy bien la sequía, ¿no? Pero que en ese mismo proceso van erosionando la tierra, o que son particularmente inflamables. Y es imposible no vincular aquello con la preocupación de esta semana, con el informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que ya nos ha dicho, como si los incendios en Grecia no fueran suficientes, las inundaciones en Europa no fueran suficientes, las muertes, las desapariciones y los desplazamientos por fenómenos climáticos extremos no fueran suficientes. Nos están diciendo que básicamente se nos ha acabado el tiempo para contener una partida de efectos del cambio climático, y detenerlos va a pasar, entre otras cosas, por un mejor manejo de la tierra, ya, ¿no? O sea, este no es un tema que se agote o que se termine o que se exhauste en las demandas de los pueblos originarios, sino que tiene que ver con la forma en que vamos a abordar la tierra. Y habría que ver qué tan reversible es lo que se ha hecho en esa devastación del territorio ancestral mapuche, si es que les llega a ser devuelto. Tal como lo dice el informe intergubernamental de la ONU respecto de el peligro de irreversibilidad del cambio climático, aquí en un microespacio podríamos estar presenciando lo mismo. Y además esto tiene una historia. Si recordemos que entre el año 74 y el año 79, principios de los 80, se legisló para un dominio de forestales y un tipo de extractivismo intensivo con estos monocultivos de eucaliptus y pinos que han devastado la tierra y han secado esa tierra a niveles que podrían ser irreversibles y que además se asemejan demasiado. Es muy difícil después de ver ese nivel de desertificación
que es una de las regiones más afectadas por la desertificación que está sufriendo en general el país, es imposible no asimilar o no hacer el símil entre ese modelo extractivista, depredador de la naturaleza, que en este caso además es parte de la vida de un pueblo, con Dominga. Lo que ha pasado esta semana al aprobarse por segunda vez y de manera pertinaz, contumaz, un proyecto de depredación ambiental de un verdadero santuario de especies endógenas de ese archipiélago que está en Coquimbo, con una estrategia política completamente mañosa, estando todavía pendiente un fallo en la Corte Suprema para instaurar un modelo de puerto y de extracción minera que va a afectar esa zona de alta impacto ambiental. No puedes disociarlo de esto otro. O sea, hay aquí intereses que están capturando una política ambiental que es urgente y que siguen capturándolos al día siguiente de que conocemos el informe de la ONU, se aprueba este proyecto. No, el timing fue particularmente malo porque yo creo que eso hizo evidente cómo son nuestras decisiones finalmente las que nos van poniendo en la primera línea, como está Chile, primera línea sufriendo los embates del cambio climático, uno de los países en el mundo más vulnerables y más afectados si se mira en el tema de la sequía. Solo hacer una mención para seguir juntando cosas, ¿no? Lo que está ocurriendo en el sur, Dominga, que tú mencionas, el llamado de las organizaciones científicas para evitar proyectos de forestar con especies exóticas, Patagonia, o sea, una cuestión que resulta absolutamente improcedente, que se hace con el afán de compensar huellas de carbono en algún lugar, plantando especies foráneas en Patagonia. Eso, para quienes conocen de manejo de bosques, resulta inaceptable, inconveniente, y hay cierta esperanza de que las mesas de trabajo y la conversación impidan que se realice ese tipo de plantaciones. Crecemos todos y todas con la idea de que siempre plantar un árbol es una buena idea, ¿no es cierto? Y lo es. Pero no es cualquier árbol, y no es en cualquier lugar. Y no en cualquier cantidad. Y no cualquier cantidad, y no con cualquier propósito. Perdona, Paula, quería mencionar un tercer hecho de alta preocupación que ocurrió esta semana, y es la decisión afortunadamente revertida de reabrir Ventana 1 en esa zona de sacrificio de Puchuncaví. Se decidió reabrir porque ante la escasez hídrica estamos en una situación de emergencia y eso permite, es una reserva estratégica que a pesar de cerrarse quedó ahí en capilla y se decidió reabrir, y si no es por la gestión del alcalde y la disuasión de una comunidad que ya no está disponible para seguir siendo sacrificada, eso se echa a andar. Entonces en una sola semana esas tres situaciones realmente irritan, conmueven y quitan el sueño a una comunidad como, bueno, la que también reportó Alejandra, con sus propios problemas ambientales, culturales y de vida, de calidad de vida. Sí. Si me permite solamente agregar una cosa, que tendemos a ver estos problemas como aislados, como el problema de los mapuches, el problema de la zona. Está todo interrelacionado, y lo que nos podemos esperar que en estas zonas que en el fondo son como palitos de fósforos, sembradíos, extensiones de palitos de fósforo, con el calentamiento global y con la intensidad de los calores, los incendios forestales se hacen más intensos y menos manejables, porque se prende, digamos. Se incendia la pradera. Se incendia la pradera. Entonces, nos afecta a todos, no solamente a las comunidades que están reclamando sus derechos. Así es, Gualmapu, Dominga, Patagonia, Ventana, es parte de lo que hemos conversado en este primer bloque del Pauta Libre. Buenos temas para candidaturas presidenciales, buenos temas para los liderazgos que aspiran a acompañarnos en el proceso de un Chile en cambio, de un Chile en transformación que enfrenta, entre otros desafíos, el del cambio climático. Solo para dejar en una última nota de preocupación, 45 incendios en Chile hasta agosto. Nunca antes CONAF había enfrentado tal cantidad de incendios en un periodo tan corto, porque se está iniciando la temporada que ellos calculan desde julio a julio.
Con esos temas y con la tranquilidad que se puede ofrecer en la esperanza de debatir, visibilizar estos temas, conversarlos, discutirlos entre todas y todas, nos vamos a la primera pausa del Pauta Libre. Vamos a volver con más. Vamos a estar conversando con la familia de Valeria Vivanco, la víctima descrita como una nueva mártir de la PDI, en un caso que no solo entristece y conmueve por la pérdida de esta joven inspectora, sino que además por las cada vez más confusas circunstancias en las que se produjo su muerte. De eso, después de esta pausa. En instantes, familiares de la subinspectora Valeria Vivanco, fallecida en un operativo de la PDI en La Granja, entregan su testimonio. Ya estamos de vuelta, estamos en este Pauta Libre. Como siempre, agradecemos su compañía, agradecemos su sintonía, agradecemos su interés por conocer más de las historias que nos importan, de las historias que nos conmueven, de las historias que reporteamos, que investigamos. Vamos a hablar del caso y vamos a hablar de Valeria Vivanco. Valeria Vivanco tenía 25 años, la menor de sus hermanos y hermanas. Vivía en Quilicura con su mamá. Ella egresó de la Escuela de Investigaciones el año 2016. Desde el 2017 integraba la Brigada de Homicidios Metropolitana. Ella fue agregada policial en Madrid durante el plebiscito nacional en octubre del 2020. El domingo 13 de junio, Valeria Vivanco, su inspectora, falleció por un disparo durante un operativo. Y desde entonces las versiones de su muerte se han vuelto cada vez más confusas y han abierto una investigación respecto a la cual solo se puede esperar, solo urge que se esclarezca la verdad y se haga justicia. Esta noche en Pauta Libre está con nosotros la familia de Valeria Vivanco. Ellos han tenido la amabilidad de venir todos hasta el estudio, están todos junto a nosotras y queremos partir por supuesto, entregar nuestras condolencias, entregar nuestro sentimiento, acompañarlos en el dolor y saludarlos esta noche, en la cual nos van a contar un poco más de Valeria y un poco más respecto a las dudas y las preguntas que a ustedes les surgen en estos momentos. Quiero saludar a la madre de Valeria, Jacqueline Carú. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero saludar a su padre, Miguel Vivanco. Muy buenas noches. Buenas noches. A Daniela Vivanco, su hermana. Buenas noches. Y a Miguel Ángel Vivanco. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en Pauta Libre. Mi primera pregunta es para Jacqueline y mi primera pregunta tiene que ver quizás con lo personal, cómo han sido estos días en los cuales al dolor de la pérdida se suman las versiones contradictorias, inaceptablemente contradictorias respecto a cómo falleció su hija. Sí, en realidad nosotros la pérdida es lo peor, pero nosotros sentimos que a mi hija y yo especialmente siento que me la han matado varias veces. Cada cosa y cada incertidumbre que sale en la televisión o que a través de alguna pericia, nosotros sentimos, yo como mamá, siento el dolor gigante de haberla perdido, pero un dolor más grande es la traición. Siento que a mi hija la traicionaron. Siento que al no decir la verdad, ella recibió una traición muy grande de su propia institución. Y eso es un dolor demasiado grande para mí. Ya es grande no verla en la casa, no sentirla, no verla en sus labores habituales y saber todo esto y vernos en televisión. Nosotros, una familia que jamás habíamos estado en un estudio, jamás habíamos estado dando entrevistas, solo nos dedicamos a nuestro trabajo y ahora ver el nombre de mi hija en la televisión me da mucho dolor. Ver sus fotos, ver su entorno de nuestra casa es demasiado doloroso. Y yo de verdad lo único que quiero es que esto se esclarezca y ella pueda descansar, porque es demasiado doloroso perderla como la perdimos y más encima la mentira, porque a mi hija la traicionaron.
A ella sí la traicionaron, ella investigaba los homicidios y ahora nosotros estamos investigando su propio homicidio. Disculpe, quisiera preguntarles, ¿ustedes tienen alguna claridad o cuáles son las zonas oscuras respecto de la secuencia de hechos ese día? Porque hasta donde sabemos, lo han dicho ustedes también en otros programas, a ella no le correspondía estar en ese procedimiento. ¿Cuál es la secuencia de hechos que ocurrió ese día y cuáles son las zonas confusas respecto de lo que pasó? Bueno, voy a responder yo a eso porque en realidad el día que nos avisaron del incidente de Valeria era un día domingo, casi a las 4 de la tarde. Nadie de la institución nos avisó, nos informaron amigos y colegas por vía WhatsApp, vía teléfono, que nuestra hija había sido trasladada al Hospital Padre Hurtado. ¿No tuvieron una comunicación directa de la institución? De ningún superior de Valeria nos informó. Nosotros en ese minuto salimos todos hacia el hospital y al llegar al hospital, para hacerlo cronológicamente, nos encontramos con una dotación enorme de gente de la institución que tomaron todas las acciones de llevarnos y de guiarnos y de decirnos qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que hacerlo, qué podíamos hacer con nuestra hija, si la podíamos ver o no la podíamos ver. Al final, nosotros dentro de nuestro pesar por el fallecimiento de Valeria no atinamos a hacer nada, ni preguntas, ni ninguna exigencia mayor con respecto a los informes médicos o que viniera un médico a darnos una explicación. Solamente gente de la institución nos tomó a nosotros 4 que fuimos los que llegamos allá y nos colocaron acá, nos mostraron esto, nos dijeron esto y ningún informe básico que a nosotros nos dijera su hija llegó fallecida, no llegó fallecida, dijo esto, no dijo esto y ahí nos quedó ya la primera duda en cuanto a eso. ¿Ustedes la pudieron ver? Con el tiempo nos quedó la duda, o sea, después haciendo memoria empezamos a dudar porque en ese minuto usted tiene que entender que era un operativo y que ella había sido abatida por 2 delincuentes. Esa fue la primera información. Entonces nosotros estábamos alineados en ese minuto con la institución, por lo tanto no teníamos por qué dudar de lo que estábamos haciendo con la institución, de todos los procedimientos que ellos estaban haciendo con el cuerpo de mi hija y con las diligencias que había que hacer en ese minuto. Por lo tanto nosotros confiamos absolutamente. Gente que está destrozada por un fallecimiento se entrega plenamente a gente que se supone que nos va a ayudar con esta circunstancia. Obviamente que después de todo el vuelco existente, todas estas situaciones nos empezaron a causar dudas. ¿En qué momento ustedes empezaron a dudar? ¿O no dudaron? Nunca dudamos de la veracidad de la información de que esos 2 jóvenes que estaban detenidos, que eran imputados por la causa del fallecimiento de Valeria, era lo real. Nosotros, la primera comunicación que tuvimos con respecto a este vuelco fue el día lunes 2 de agosto, que nos citaron a la Fiscalía Sur, donde nos encontramos con 4 personas. El fiscal Toledo, que lleva la causa, el fiscal regional, el jefe del departamento jurídico de la PDI, que es el señor Sergio Silva, y el jefe nacional de homicidios, el señor Carrasco. En ese minuto el fiscal regional me dice, esto tiene un vuelco radical. Su hija falleció a través de un arma institucional de un compañero de Valeria. Se levanta el señor Carrasco, jefe nacional de homicidios, me da la mano y me pide perdón a través de la institución. Y me dice textualmente que las pericias que se hicieron a través del departamento de criminalística del departamento de homicidios dieron como concluyente que el arma que disparó contra mi hija fue de un compañero, con nombre y apellido. No lo voy a decir ahora, pero es sabido por la opinión pública. Esa fue la primera información que nosotros tuvimos. Obviamente eso fue un golpe absoluto para la familia, para Jacqueline y yo que estábamos en esa reunión. Solamente nos citaron a los padres en ese minuto. Y de ahí en adelante, en más, empezaron todas nuestras dudas. Pero en ese momento cuando les dicen, ahora tenemos esta otra información, ¿ustedes todavía confiaban en que había sido un simple error? ¿O en qué momento se dieron cuenta o han sospechado que ha habido obstrucción
o intento de ocultamiento de la información? Es que tiene que entender que una pericia balística por un departamento especializado como la Brigada de Homicidio, piense que en esa reunión habían pasado casi 50 días y fue nuestro primer análisis, 50 días para decirnos esto. O sea, una pericia que puede demorar 4 días, máximo 5 días. Ellos es una brigada especializada, como le acabo de decir, por lo tanto esas indagaciones y esas conclusiones ya la habían tenido con anterioridad y la habían tenido muy rápidamente. Piensa que se trataba de un funcionario, se trataba de un colega, se trataba de un amigo, por lo tanto de una amiga, por lo tanto esa pericia tenía que haber estado lista máximo 4 o 5 días. Nuestra hija trabajaba 3 años en la Brigada de Homicidio y nosotros conversábamos con ella nos informaba cuáles eran los protocolos de información cuando sucedían este tipo de eventos, a quién se le entregaba la información. Primero a qué jefe, el jefe directo, después al jefe del departamento, después al jefe ¿cómo se llama? De la brigada, y de ahí en más a quien corresponda. Pero todo eso nosotros lo teníamos clarísimo en ese minuto. Entonces, ahí acentuaron todas nuestras dudas. Es evidente que aquí hubo un ocultamiento absoluto de la información. No pueden decirnos nosotros que después de 50 días hay una información de este calibre, de este tamaño. Miguel, claro, porque la secuencia de los acontecimientos ya conocidos después de este largo periodo de ocultamiento, de encubrimiento, de mentiras, y que me parece muy bien calificado como traición por la mamá, sabemos ya que el día 17 de junio, o sea, 4 días después del homicidio, se conocía el informe, el peritaje balístico. Correcto. Que concluía que era munición y arma institucional. Sabemos también que el médico forense que asiste al sitio del suceso tiene todos los elementos para saber la trayectoria de la bala, es decir, que entró por la espalda y no por delante como se dijo inicialmente. Entonces, cuando vemos una operación, y además esto fue pocos días antes, o se revela, pocos días, o se mantiene el ocultamiento, hasta después de que se produce el cambio de mando. O sea, ya hay un componente además político en toda esta trama. Visto con esa perspectiva, ¿la traición de quién es? ¿Del compañero que asesinó, que disparó contra Valeria? ¿De la institución? ¿De un grupo, de una mafia al interior de la institución? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes han ido conversando, se han ido haciendo al ir reconstruyendo este puzzle de esta trama tan compleja? Como le mencioné, nosotros conversábamos con Valeria y sabemos perfectamente cómo eran los informes después de un suceso como este. Por lo tanto, desde el jefe directo de Valeria, el señor Aros, el jefe del departamento de homicidio, el señor Márquez, y de ahí en más pasan los informes a superiores. Y eso no es que se demoren 50 días los informes, esos informes son al día siguiente. Piense que se requisaron las armas el mismo día, en la tarde se requisaron las armas de todos los involucrados en el tema, de los 4 oficiales que estaban en el suceso. Por lo tanto, ese informe llegó rápidamente a todos los superiores de Valeria, y eso ya es un ocultamiento. Y posteriormente a eso, seguramente ese informe fue a dar a altos mandos que ellos quisieron calmar esta información, dejarla en el escritorio, tranquilita ahí un buen tiempo, hasta que el señor pudiera retirarse con los honores correspondientes. De acuerdo a las dinámicas de una institución jerarquizada como esta, no es posible que el alto mando no hubiese sabido que ese informe estaba el día 17 de junio y que evidenciaba la autoría de uno de los compañeros. Es que no es posible porque es un oficial de la policía, o sea, es algo grave. El alto mando se entera inmediatamente, le informan, oye, falleció un oficial de la policía en acto de servicio, necesito un informe rápidamente, ¿qué pasó con esto? Eso es evidente. Nosotros somos una familia aquí que no venimos a dar pena, venimos a denunciar. Ese es el tema, nosotros queremos denunciar esto porque esto no puede suceder en una institución tan prestigiosa como la PDI. Una institución a la cual yo, como padre, en el momento de saber que mi hija falleció, la defendí y hablé en positivo de la institución, porque yo llevo 11 años trabajando para la institución a través de mis hijos, porque yo llevaba a mi hija
la iba a dejar, la iba a buscar, tenía que llevarle sus actividades, ¿no es cierto? Participaba en todas las actividades de la institución. Después mi otro hijo también entró para seguir el ejemplo de su hermana en la institución. Por lo tanto, nosotros estábamos alineados con la institución. Y este vuelco para nosotros es doblemente terrible porque es una traición a todos los conceptos que nuestra hija nos entregó. ¿No es cierto? Verdad y su justicia. Sacrificio, y absolutamente, su entereza, sacrificio. Su integridad. Ella era empoderada con su trabajo, ella estaba comprometida con lo que hacía. Por lo tanto, lo que le hicieron a Valeria es absolutamente horrible. Y como dice la mamá, es una traición. Y como familia lo sentimos así y estamos dispuestos a denunciar a todas las personas que sean responsables de esto. Daniela, hubo un testimonio que pasó casi inadvertido de una amiga de Valeria, una vecina, de acuerdo a lo que se reportó en otro canal de televisión, que estaba al tanto de una sensación o una declaración de Valeria que se sentía en peligro. Le dijo, yo estoy viviendo una situación de peligro y si me pasa algo, de acuerdo a lo que ella declara en este programa de televisión, tengo una carta en una billetera donde dice qué me pasó o por qué me pasó. ¿Ustedes han sabido algo más de eso? ¿Por qué existió esa declaración? ¿Quién es esa amiga que hace la declaración o vecina? Mira, sobre eso tengo la certeza de que ella, porque yo vi los WhatsApp de la amiga de la Vale, de que ella no estaba en una situación de peligro por algo que hubiese sucedido, porque esto fue en el 2019, para el estallido social. Ellas tuvieron una conversación y la Vale tenía que prestar apoyo cuando habían estas protestas y todo, porque ya Carabineros no daba más, entonces le pedían apoyo a la PDI y a veces sucedía que las personas también se ponían a tirarle piedras a los carros y por eso ella a veces se sentía como que le pudiese pasar algo. Ah, ¿no era un peligro respecto a la institución, sus jefaturas? No, eso lo descarto. Esa carta existió en algún momento, pero nosotros no la tenemos. La buscamos por todas partes y no tenemos la carta. Y no saben qué dice, por supuesto. Claro, lo más probable, yo creo que mi bebé, quizás en sus palabras conociéndola, debe haber escrito alguna despedida en el caso de que le hubiese pasado algo. Buenos deseos hacia su familia y eso. Pero no tiene relación con que ella se sintiera en peligro en esa fecha. Lo hubiese sabido yo. Es un antecedente que es extremadamente importante aclarar. Para ustedes, Daniela, Miguel Ángel, como hermanos, ustedes ¿cómo han vivido este proceso? ¿Han realizado también investigaciones? ¿Han tenido, como decía Jacqueline, la mamá, han tenido que quedar expuestos en televisión y realizando declaraciones en torno a una situación que ninguna familia se imagina, ¿no es cierto?, que va a tener que ver su familia, su casa, su imagen en medio de las demandas por justicia y esclarecer qué pasó con una hija, con una hermana. ¿Qué es lo que ustedes cómo han pasado por este proceso? Miguel Ángel, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué han hecho? Bueno, yo como hermano de la Valeria, aparte de todo el dolor y de todo cómo la extrañamos en la casa, hemos sentido profunda decepción y desconfianza con la PDI. O sea, nos hemos enterado de cuestiones sumamente oscuras y que no es una conspiración y no es una teoría y no es que estamos aquí por pena, como lo dijo el director de la PDI, que le trató de bajar el perfil a las declaraciones que todos nosotros hemos estado realizando. No estamos mintiendo. Nosotros, se lo digo a todo Chile, nosotros no estamos mintiendo. Nos hemos enterado de muchas cosas sucias de la PDI. ¿A través de qué vías? ¿Cómo? ¿Por quién? Relatos de exfuncionarios de la PDI en retiro, muchísimos, no uno ni dos, y gente que está activa en la PDI, que obviamente tienen miedo de hablar. Los amigos de Valeria, los amigos cercanos de ella, también tienen mucho miedo al hablar. Nosotros con mi hermana hemos llamado a muchos amigos cercanos, no tan cercanos, y tienen miedo. O sea, como la misma policía, amigos cercanos a Valeria, tienen miedo no sé, de conversar este tema con su colega en la misma brigada de homicidio.
y nada. ¿Tienes testimonios de mucha rabia. estos compañeros o exfuncionarios? ¿Ellos no te han dado su identidad o tú guardas su identidad? Sí, exacto. Nosotros guardamos su identidad y eso no la podemos dar obviamente por seguridad de ellos y al final todo lamentablemente hay que comprobarlo. Entonces no podemos llegar y... ¿Tienen antecedentes? Hay que comprobarlo, digamos, o sea... Sí, los antecedentes son comprobables. O sea, yo les digo, yo quería leer un extracto, pero no sé si después de la red familiar que hay dentro de la PDI. O sea, eso es comprobable. Ustedes como periodistas que son investigativos, averigüen la red familiar que tiene el director de la PDI, miren. ¿Puedes leerlo? Sí. Nosotros como familia, yo como hermano, hemos escrito, hemos averiguado, junto con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. Ya, dice, nadie ha dado explicación alguna por la demora en la información, teniendo todos los mecanismos de control interno para ello. Un director general tiene mucho poder policial en todos los aspectos, control interno, inteligencia operativa, inteligencia interna, y de él directamente dependen unidades como contrainteligencia y asuntos internos. Héctor Espinosa no puede negar que la información, por muy vaga que fuera, ya la tenía. Incluso información la revela el Ministerio del Interior de la Moneda, especialmente su subdirector policial y jefe de inteligencia criminalística, Carlos Yáñez Villegas, perdón, su subdirector, que era entonces su subdirector. Tenían información por más de una semana y no comunicaron nada. En tanto, el entonces jefe de inteligencia contra el crimen organizado y seguridad migratoria, Sergio Muñoz Yáñez, que ahora es el actual director de la policía, era jefe de inteligencia, tenía información hasta del presidente, y no iba a saber esto. Es una burla. Todas las declaraciones que él hace es una burla. Sigo. Respecto de lo que a juicio de todos los que desde fuera hemos conocido de este caso, se presenta como inexplicable y hasta doloroso que todos los mandos supuestamente involucrados están directamente emparentados familiarmente. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Y todos son amigos acá. Héctor Espinosa mantuvo por años como jefe de gabinete en las zonas de Iquique, Interpol, Francia, jefe de gabinete de la Dirección General, actual jefe nacional de homicidios, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco Ortiz, el que le comunicó a mi papá de los informes. En la reunión. ¿Quién es el mando? Este personaje, Juan Carlos Carrasco Ortiz, que es un prefecto inspector, hay que tratarlo con respeto. ¿Quién es el mando directamente responsable de las brigadas de homicidio a nivel nacional, en especial de la BH Metropolitana, en donde era dotación mi hermanita? Él es quien falsamente relata que Valeria no portaba chaleco balístico por cumplir labores de encubierta, en circunstancias que la figura de agente encubierto y agente revelador se utiliza exclusivamente en delitos de drogas, delitos sexuales y algunas veces por ley de seguridad interior del Estado o grupos terroristas. Por lo tanto, el señor Carrasco Ortiz miente descaradamente ante la prensa y la familia. Y esto lo dijo cuando salió el caso. Cabe señalar que el prefecto inspector Juan Carlos Carrasco Ortiz es hermano del prefecto general Rodolfo Carrasco Ortiz, jefe de la Inspectoría General de la PDI y tercer hombre en la línea de mando actual de la PDI. Por lo tanto, Rodolfo Carrasco es quien directamente fiscaliza, entre otros, a su propio hermano Juan Carlos, jefe de homicidios. Es impresentable para mí, para mi familia, para Chile, para la transparencia, para lo que buscamos como chilenos. Estamos buscando cambiar una constitución para que saquen a esta gente llena de familiares, amiguismo. También es importantísimo el señalar lo que nadie sabe hasta la fecha. El actual director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, al ser propuesto por Héctor Espinosa y designado por el gobierno, no informó que es familiar directo, primo hermano del prefecto general Carlos Yáñez Villegas, segundo hombre de la administración de Héctor Espinosa, a los cuales mantuvo y mantiene por más de 6 años en su alto mando.
Y todo esto es comprobable, es verdad, o sea, yo no estoy mintiendo. O sea, Miguel Ángel, tú estableces estas relaciones de parentesco entre las personas que están en algunos aspectos vinculadas a la investigación o directamente vinculadas a la investigación. Exacto, yo lo menciono porque en el fondo ellos se protegen, todos se protegen. Y todos sabían y todos se protegen y obviamente esto va a seguir, pero va a escalar hasta ahí nomás. Ojalá que esperamos y confiamos en la justicia, que haga su trabajo y que lleguen a la verdad, toda la verdad, que caigan todos los culpables, todos los que mintieron, todos los que encubrieron, todos los que no delataron estos hechos. No corresponde el encubrimiento, lo que corresponde es por el bien de la institución, por el bien de quienes quieren y trabajan en esa investigación, que este caso se esclarezca. Nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en este Pauta Libre. Vamos a continuar conversando con la familia de Valeria Vivanco, quienes están aquí. Tal como ha dicho el padre, no hemos venido a dar pena, hemos venido a denunciar. Vamos a seguir escuchando su testimonio junto a Yasna Levín, Alejandra Matus. Soy Paula Molina, nos separamos brevemente y seguimos en Pauta Libre. Continuamos en Pauta Libre. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y a nosotras. Estamos en este programa junto a la familia de la subinspectora Valeria Vivanco. Estamos junto a su madre Jacqueline, su padre Miguel y sus hermanos y hermana Daniela y Miguel Ángel. Y estamos presentando lo que ellos han descrito como denuncias, han entregado detalles respecto, por ejemplo, a este tiempo inexcusable que transcurre entre las pericias que apuntaron a un arma, un proyectil de un arma de servicio de la PDI como causante de la muerte de Valeria. Una pericia que debería haber tomado 4 o 5 días y que a ustedes solo se les informa 50 días después. Hemos escuchado la voz de Miguel Ángel, los relatos en torno a estas numerosas relaciones cruzadas, ya sea de parentesco familiar, de cercanía entre las personas que están en la investigación de este caso y en los puestos de responsabilidad y de mando en la Policía de Investigaciones. Vamos a seguir con las preguntas. A mí me gustaría volver con Jacqueline y regresar al momento en que inicialmente se realizan los homenajes de la PDI a Valeria Vivanco, ¿no? Antes de que ustedes supieran de esta trama, cómo se va desarrollando, cuando empiezan a surgir estas contradicciones impresentables, como por ejemplo la dirección del proyectil que había causado la muerte. Y en ese momento, desde la dirección de la PDI se dice que son antisociales quienes han causado la muerte de Valeria y que se les va a perseguir con toda la fuerza. ¿Cómo resuenan esas palabras hoy día para usted, considerando los hechos y la información que se ha revelado más tarde? Terrible, porque, terrible, pero al saber nosotros que posiblemente a mi hija la habían matado gente delictual, era como algo, no lo digo lógico, pero era como algo normal por el riesgo que ella, por el tema, por su trabajo. Nosotros estábamos ya como un poquito asumidos de este tema, estábamos como levantándonos de este dolor. Y al saber de este vuelco, que fue la muerte de ella fue por un disparo de un colega de ella, es como nosotros decíamos con Miguel, pero que esto es lo más absurdo, es como esto es el colmo, o sea, mi hija cómo murió por una bala de su misma institución. Esto es demasiado trágico, esto es como un cuento de horror. Y de verdad para nosotros es como un cuento de horror. Es lo más inexplicable que jamás pudimos pensar que pudiera ser así. Y de verdad que nos tiraron al suelo de nuevo. Estamos tratando de levantarnos y solamente nosotros vamos a seguir hablando con los medios, diciendo lo que sentimos, para que mi hija pueda tener algún día la justicia que ella siempre buscó. Ella hacía esto, ella buscaba a los culpables de un homicidio, ella investigaba
Y ella lo hacía súper bien en su trabajo, ella investigaba. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo porque ella ya no puede hablar. Y nosotros, su familia, vamos a hablar por ella. Y vamos a decir todo lo que tengamos que decir sin miedo, porque a mi hija la traicionó su propia institución. Ella murió y además la traicionaron. Y eso para nosotros es demasiado doloroso. Miguel Ángel, te quedaba parte de los antecedentes por entregar, ¿no? Sí. Bueno, también destacar la sospecha respecto de lo que dijo el forense de la PDI y lo que señala el Servicio Médico Legal, que señalan lo mismo, que la bala entra por delante. Lo cual no es así. Por lo tanto, esto ha escalado mucho más allá. Tenemos sospechas de todo el mundo. Y bueno, como familia de la Vale, nosotros sentimos, voy a leer lo último, aquí ha habido abandonos de deberes, falsedad en la información, delitos de homicidio, obstrucción a la justicia y a la investigación, propiciada por agentes del Estado, que son los llamados específicamente a combatir estos delitos. Yo no le creo al señor director de la PDI, no le creo. Respecto de este punto, ha sucedido muchas veces en la historia de los institutos armados, no solamente en la policía, también en el ejército, que a veces se produce un accidente, limpiando un arma, qué sé yo, se produce un disparo no intencional que termina con la vida de un compañero, y normalmente en esos casos se informa rápidamente y la gente se entera de inmediato, sobre todo tratándose de un funcionario de muy bajo rango que venía recién egresando de la Escuela de Investigaciones. ¿Por qué creen ustedes que la policía movió todos estos, digamos, departamentos, personal, para dar una versión que es falsa? La versión de que la bala entró por el abdomen y no por la espalda, la versión de que estos jóvenes, a quienes estuvieron presos hasta hace poco, como autores que los fueron a allanar a sus casas, hemos visto también sus testimonios en televisión, que golpearon a las familias, los maltrataron y los metieron presos y los inculparon inmediatamente de este homicidio. Y tal como ustedes dicen, bueno, lo dice la Policía de Investigaciones, nadie dudaba de esa versión, a pesar de que ellos siempre dijeron que ellos no habían sido autores de estos disparos. ¿Cuál es su percepción? ¿Por qué la policía se mueve de esta manera para ocultar un hecho que, si fue como ellos dicen, que si fue un accidente, un disparo no intencional de un compañero de labores, ¿por qué no se informó de inmediato y por qué no se resolvió como se resuelve siempre este tipo de cosas? Sí, mira, yo voy a contestar a esa pregunta. Tenemos dos opiniones, hoy pensamos dos cosas. Una, claro, fue un error tonto de la PDI por tratar de cuidar su imagen, lo cual no les resultó. O lo otro, que lo pensamos y a raíz de todo lo que hemos estado investigando, lo pensamos, también cabe la posibilidad que a mí Valeria la hubieran querido matar. Sí, aquí en Chile lo digo, responsablemente. Esto pasa en otros países. ¿Ella sabía algo? ¿Había algún tipo de relación conflictiva de ella con algún mando? ¿Había algo que ella supiera que pudiera dar sustento a esta hipótesis? No, pero lo que sí es relevante, bueno, mi hermana lo puede explicar mejor. Un mes antes de que la Valeria falleciera, la Valeria le dijo, la Dani no se acuerda, pero ella le mencionó que había escuchado algo, había visto algo medio extraño, algo sucio. Y mi hermana le dijo en ese entonces que no, chanchita, no te metáis en eso es muy brígido, hace tus labores.
Eso es lo único que nos acordamos y fue un mes antes. Daniela, ¿nos puedes contar cómo fue ese episodio? Es que ¿sabes qué pasa? Que no me acuerdo bien. Lamentablemente no me acuerdo bien, solo me acuerdo que algo me estaba comentando y yo le dije, no bebé, no te metáis en eso. No, en eso no, le dije yo. Y eso es todo lo que me acuerdo y no me acuerdo de más. Y no puedo, lamentablemente yo soy bien responsable en mis dichos. Todo lo que yo he dicho en la prensa ha sido real y quiero recalcar eso. Cuando mencioné lo de la bala, que fue por la espalda, la bala fue por la espalda. Cuando mencioné que el servicio médico legal y también el informe pericial de la PDI decían que la bala había sido de frente, eso y en realidad no era de frente sino que por la espalda, también lo dije y eso es real. O sea, todo lo que nosotros hemos dicho en televisión es real. Por lo tanto, como yo he sido real y sincera, no puedo lamentablemente inventarte una historia porque no es así. Algo me contó, no me acuerdo qué, pero yo le dije, bebé, no te metas en eso. No, en eso no le dije. Daniela, lo que pasa es que cuando tú refieres esa conversación, inmediatamente uno empieza a imaginar o lucubrar hipótesis. La corrupción evidentemente es una, que ella hubiese sabido algo vinculado a la corrupción. De hecho, el ex director está querellado por el Consejo de Defensa del Estado y estos son hechos de larga data. El acoso sexual es otro, porque son cuestiones que se han dado en la institución, que hubiese sufrido ella o que supiera de alguna compañera que lo hubiese sufrido, o alguna trama política, algún tipo de inteligencia cruzada. Sabemos que la institución tiene conflictos con Carabineros, sabemos que hay reformas pendientes, sabemos que hay una relación oscura entre la autoridad política y cierta autonomía poco deseada de la institución. ¿Por dónde van las hipótesis? Porque me imagino que han conversado muchas veces por qué. Si esto no fue un accidente, ¿por qué la mataron? ¿Y qué tipo de respuestas surgen? Es que no, lamentablemente no tenemos información sobre eso. Sería de verdad mentir al respecto. Solamente tengo ese recuerdo, pero como todo se ha ocultado, nosotros no podemos descartar nada en estos momentos. Entonces, como ellos han hecho las cosas tan mal, nosotros tenemos que lamentablemente pensar mal. No podemos seguir pensando bien. Ahora, lo que yo quería recalcar al señor que le prestó tanta ropa a la PDI, que me parece impresentable. Denme un segundo, por favor. No yo. Bueno. ¿Está buscando el ministro del Interior? El subsecretario del Interior, el señor Juan Francisco Gali. Sí. ¿Cómo es posible que él dé una declaración aseverando que la Policía de Investigaciones no ha ocultado información si eso está en proceso investigativo? ¿Cómo es posible que una autoridad tenga la certeza de que haya una información que no se está ocultando? Si nos estamos enterando de que sí se ha ocultado. El día 13 de junio pasó esto y el día 2 de agosto se nos informan. El día 18 de junio ellos ya tenían el resultado. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Entonces, ¿cómo una persona con ese cargo puede prestarle tanta ropa, y así lo digo en el buen chileno, a la PDI sin tener terminado un proceso investigativo? ¿Cómo es posible? Y que después, cuando le preguntan por el tema de la querella del señor Espinosa, en ese momento él dice, bueno, eso es parte del proceso investigativo. O sea, eso sí lo puede dejar a la investigación y lo de nosotros lo descarta. Eso me parece increíble. Bueno, es un patrón de conducta de la autoridad política salir en defensa corporativa de las policías cada vez que hay una acción de encubrimiento. Es que menos credibilidad porque es el Ministerio del Interior. Exacto, deberían ser imparciales. El Ministerio del Interior tiene que ser imparcial. Si las policías, los carabineros y las policías dependen del Ministerio del Interior, entonces ¿cómo se puede mandar una declaración así? Me parece impresentable, una falta de respeto. Y respecto a la... Perdón, muy brevemente, pero hablemos un poco del papel que ha tenido precisamente la autoridad política, el gobierno. Si ustedes sintieron que cambió
la relación que tuvieron con ustedes o la forma en que se refirieron al caso desde el principio, cuando se presume que aquí ha sido la causa de la muerte de Valeria el actuar de las personas que estaba controlando, a esta camino nuevo que se abre cuando se descubre que la pericia no corresponde, que la trayectoria del proyectil es distinta y que el proyectil es de un arma de servicio. ¿Cómo ha cambiado ese actuar? Daniela, no sé si... Mira, a mí me parece también muy impresentable que el señor Sergio Muñoz Yáñez vaya a la televisión a dar la cara y no nos dé la cara a nosotros como familia, ¿ya? Él en esa entrevista, si ustedes se fijan, nos baja el perfil, diciendo que la familia como está decepcionada y tiene pena. Señor, nosotros, todo lo que hemos hablado es real, ¿ya? Tenemos pena, sí, es verdad, bastante pena, pero eso no nos quita la fuerza para seguir con esto. Esa es la respuesta del señor. Eso es lo que nos han dicho ellos. Él se lava las manos también con lo que mi papá ha dicho en todos los programas de televisión, de que el jefe nacional de homicidios le pidió perdón, estando autoridades, fiscales, un montón de personas, y esta persona dice, no te puedo asegurar que eso sucedió. ¿Cómo es posible? Una burla. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuál es la burla? ¿Qué creen, que somos tontos porque somos una familia común y corriente? No somos tontos. Entonces, por favor, si él va a dar alguna declaración, vaya a la casa, denos la cara, así como lo dijo mi mamá. Eso El señor hay que Espinosa, preguntarle. ¿dónde está? ¿Dónde está ese señor? Porque nadie lo puede encontrar. ¿Dónde está? Y después de esa reunión que tuvieron en Fiscalía, en que se les pide perdón, el 2 de junio, dice usted. 2 de agosto. 2 de agosto. El 2 de agosto. 2 de agosto. Ha pasado bastante tiempo, se han conocido bastantes antecedentes, la reconstitución de Sena, entre otros. ¿Han vuelto a tomar contacto con ustedes? Nada. Ninguno. Nadie del alto mando de la institución se ha comunicado con nosotros. Desaparecieron. Antes de eso, fueron todos a la casa a darnos sus pésames, a darnos palabras bonitas, a decirnos que la Valeria es un gran detective. Posterior a la declaración del señor Carrasco en la Fiscalía, no hemos tenido contacto con absolutamente nadie de la PDI. Nadie. ¿Y del gobierno? Y eso, perdón, eso es increíble, porque cuando yo fui al hospital a ver a mi hija, apareció todo el mundo de la PDI. El señor Espinosa, el señor que ahora está en la dirección. El único que faltó tal vez ahí fue el presidente de la República. Muchos altos mandos, muchos. Y después de esto, nadie. El presidente estuvo en el funeral, ¿no? Sí. Estuvo en el funeral. Estuvo en una entrevista con nosotros antes de la ceremonia. ¿Nadie de la policía? Conocido este vuelco, estos nuevos antecedentes de la autoridad política, los llamaron, les escribieron. No, nada. Nadie. Nada. ¿Tampoco del gobierno? No. Nadie. O sea, ese es el abandono, la verdad, las cosas, que nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, somos trabajadores. Yo trabajo 30 años en una misma empresa, luchando por el futuro de nuestros hijos. Jacqueline es un contador que trabaja 7, 8 años en una misma empresa. O sea, a nuestros hijos les dimos base para ser buenos ciudadanos. Y esto es lo que recibimos, la indiferencia de la autoridad, absolutamente, total. A nosotros, después del día 2 de agosto, no se nos ha acercado nadie que no sea solamente la Fiscalía. Y en ello nosotros estamos apoyados en estos momentos en la investigación de la Fiscalía. Y de ahí, es más, ninguna ¿Tienen autoridad. confianza en la justicia? Sí, creemos que va a haber justicia, tenemos confianza en la justicia. Hemos tenido tantas decepciones con lo que ha pasado con Valeria que es difícil tener confianza. Pero nosotros estamos luchando por esto y vamos a seguir luchando. Esto es una familia que está unida alrededor de Valeria, con el caso de Valeria. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque sea quien sea la persona, como dijo nuestro abogado, nadie está por sobre la ley. Y hay que hacer justicia por la labor que desempeñó nuestra hija en la institución, por lo empoderada que fue nuestra hija en la institución y por ese homenaje que le hicieron a mi hija cuando la despidieron, que ella se lo merecía, absolutamente. Todos esos carros policiales, todo ese honor que le dieron, todos esos discursos que dijeron de ella, se los merecía. Y no lo van a empañar con esto. Y nosotros vamos a encargarnos de que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Miguel Ángel, tú mencionabas que tuviste conversaciones con distintas
compañeros de tu hermana, que has tenido antecedentes. ¿A ti algunas de esas conversaciones te permiten tener alguna teoría respecto de causas, de razones? No, en realidad no me permiten tener alguna hipótesis bien fuerte, pero sí sospechas porque todos están con miedo, o sea, todos tienen miedo de hablar, todos tienen miedo de hablar esto en su VH, de darnos información a nosotros. Eran amigos muy cercanos de la Valeria y aún así no quieren hablar. O sea, ustedes les preguntan y ellos no pueden contestar. Exacto, ajá, que no quieren hacerse parte de esto, como que... O sea, y no, lo encuentro increíble. Amigos muy cercanos de ella, entonces... Eso, pero no tenemos mayor información. Tal como han dicho aquí en el estudio, tal como ha precisado Daniela, ustedes no quieren adelantar teorías, ustedes no están planteando hipótesis al vuelo. Yo por lo menos no he escuchado ninguna aquí. Han sido especialmente responsables y, en mi opinión, especialmente respetuosos de una institución que no ha mostrado hasta ahora la misma consideración por ustedes y por su pérdida. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Les pedimos que nos acompañen, que se queden un poco más con nosotros aquí en el estudio de Pauta Libre. También a ustedes, a quienes nos están viendo en casa. Es una pequeña separación y seguimos junto a Alejandra Matus y Yasna Levín aquí en Pauta Libre. 1.990 pesos. Continuamos en este Pauta Libre, continuamos junto a la familia de la fallecida subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, quien fue descrita y ha sido descrita con justicia como una mártir de la institución, pero una mártir de la PDI con cuya familia la institución perdió prácticamente contacto desde el día 2 de agosto, cuando a la versión inicial de que ella había fallecido producto de la acción de antisociales, como dijo el director de la PDI en su momento, las circunstancias se cambian y apuntan a un funcionario de la propia PDI. Una mártir respecto a la cual el gobierno, después de asistir al funeral de la joven subinspectora y garantizar, por supuesto, que se haría todo lo posible por esclarecer su muerte, también perdió todo contacto con la familia, como nos han estado contando aquí en el estudio Jacqueline, Miguel Ángel, Miguel y Daniela, sus padres y sus hermanos y hermanas aquí presentes. Me gustaría volver a las preguntas, Jacqueline, respecto a los hechos que, por supuesto, cambian en términos investigativos el 2 de agosto. Cambian antes, cuando se tienen las pericias, pero para ustedes cambian irremediablemente el día después de la muerte de Valeria. Usted va al hospital, usted tiene ese momento que ninguna madre, por el cual ninguna madre quisiera ni debería pasar. Pero cuando usted llega allí, ¿qué es lo que, o de qué manera se le muestra a su hija? No sé qué tanto usted quiere compartir con nosotros y no sé, y por supuesto que le doy el espacio para que usted responda lo que considere pertinente responder a ese momento, a ese encuentro. Sí, mire, yo como mamá de Valeria tengo esa imagen grabada, pero al 200% en mi memoria. A raíz de todo esto, nosotros ya estamos pensando de todo. Y recuerdo mucho el momento en que llegamos al hospital. Como dijo Miguel, nunca se nos acercó ningún médico a mí como mamá a decirnos, a explicarnos cómo llegó, si llegó fallecida, si llegó con signos vitales. Solamente a nosotros, a mí me tomó un detective, a Miguel otro, al hermano otro, y nos mostraron a mi hija en una camilla que estaba muy tapada, una sábana así, la otra así. Lo recuerdo mucho porque esa imagen me quedó demasiado grabada en mi mente, y tenía unas winchas como unas gasas para que esa sábana no se abrieran y nadie la podía ver. Yo no la pude abrazar, solamente me dijeron que podía tocarla con mi mano, con su mano, por el costado. Y solamente estuvimos ahí, yo creo que todos nosotros, ni siquiera un minuto, porque nos mostraron a nuestra hija así y tuvimos que salir. No les dejaron ver el cuerpo. No nos dejaron ver el cuerpo. Y creo que nosotros llegamos ahí tal vez cerca de las 5 de la tarde. Ella se supone que falleció a las 4:19.
nosotros, por información, sabemos que después que fallece una persona, la PDI investiga el cuerpo, le toman fotos al cuerpo, trabajan el cuerpo, como ellos dicen, y se supone que eso ya lo habían hecho. Nos dijeron, nos sacaron de ahí, que según ellos decían que iban a ocupar la sala de reanimación, porque venía otra persona muy grave, y fue el último contacto que tuvimos con nuestra hija. Que yo creo que, no sé, podrían haberla llevado a ella a otra sala, que es lo normal para que su familia esté con ella, se despida de ella, la pueda ver. Porque yo ahora digo, o sea, a mi hija, ¿por qué no me la dejaron ver? A ninguno de nosotros nos dejaron verla, ni siquiera abrazarla. Y estaba demasiado tapada, con winchas. Normalmente hay un proceso en que la familia puede vestir a su deudo, o eso ustedes no tuvieron en ese momento. No, porque nos dijeron que ella le iban a tener que hacer la autopsia. Yo en ese momento también dije, ¿por qué autopsia si acá se supone que se sabe el motivo de su muerte? Me dijeron que por la forma de morir, por el disparo, tenían que hacer la autopsia. Y por ese tema, en el Instituto Médico Legal, tampoco me dejaron vestir a mi hija. Solamente tuvimos que pasar su ropa y verla ya después en el cajón, pero ya vestida. Ninguno de nosotros tuvo acceso a su cuerpo. A ninguno de nosotros pudo mirarla como estaba. Y eso, en realidad, después de todo esto, nos llama mucho la atención y uno cada día tiene más dudas. Empezamos a armar nosotros como un puzzle. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? Y nos empezamos a dar nosotros mismos explicaciones, porque fueron cosas muy extrañas. Normalmente cuando se produce un accidente hay una explicación para el accidente. En este caso, aparentemente ellos estaban haciendo un control de identidad o lo que sea que haya dicho la policía. Los policías tienen un protocolo para bajarse del auto, para no cruzarse, para no, en el caso de tener que hacer uso del arma, no dispararle a un compañero o compañera. No parece que ahora se sabe además que los jóvenes que fueron imputados tampoco tenían armas, no fueron emboscados como se dijo inicialmente. ¿Les han dado alguna explicación respecto de cómo supuestamente ocurrió ese accidente? No tenemos explicación nosotros todavía, porque solamente lo que vimos fue la reconstitución de escena. Y bueno, mis hijos han tenido acceso a la carpeta preliminar que entregó la PDI, que ese es otro tema. Nosotros el día 2 de agosto nos enteramos del vuelco. El día viernes 5 de agosto estábamos contactándonos con nuestro abogado, don Alfredo Morgado, y en ese mismo momento a mi hijo, que era el querellante por la PDI, le llega información que le están entregando una carpeta investigativa, que no era la carpeta investigativa, era como un informe preliminar que tenía la PDI. Recién en ese momento, justamente cuando nosotros ya no estábamos contactándonos con un abogado particular. Por lo tanto, fue muy extraño, fue como justo que ahora, después del vuelco, nos entregan algún informe, porque tampoco era el informe completo. Entonces, son demasiadas cosas extrañas en realidad. ¿Ustedes han tenido acceso a la carpeta investigativa? ¿Qué es lo que han podido ver ahí? No, la carpeta investigativa, el fiscal Toledo se la va a entregar a nuestro abogado esta semana. La carpeta no. Claro, que hemos tenido un informe preliminar, que fue el primer informe que emanó la PDI después del incidente, y ese nos llegó después de que nosotros le quitamos el patrocinio al departamento jurídico de la PDI, porque nosotros, al momento de nuestra hija fallecer, se suponía que era por 2 delincuentes, tomamos como asesoría legal a la PDI. Ellos nos estaban representando, se hicieron partícipes en la querella. Por lo tanto, cuando todo esto cambió,
nosotros pedimos cambio de patrocinio y se lo dimos al abogado particular. En todo ese tiempo no nos dieron ningún informe. Lo pedíamos y no había ninguna respuesta. Apenas cambiamos el abogado, al día siguiente nos entregan el informe preliminar, o el mismo día. El informe preliminar, porque ya teníamos un abogado particular. ¿Y en ese informe qué dice? Más claro que hay ocultamiento de información hasta para la familia, del departamento jurídico, con quien nosotros confiamos que nos estaba representando. Entonces, es una cosa increíble. ¿En ese informe preliminar se dice qué pasó? Sí, en ese informe, es el informe policial, que estaba listo, creo que tiene fecha el 14 de junio. Un día después, ya tenían todo más o menos claro. En ese informe policial, bueno, yo tuve acceso también, obviamente, como familiar directo, leímos todo el informe, y es lo mismo que se vio en la reconstitución de escena. Relatos contradictorios de que, no sé, este tipo que está votado, no sé, nunca escuchó un disparo, etcétera, etcétera. Puras contradicciones. Y también lo más grave, y lo que nos dimos cuenta, que lo voy a decir, yo vi el cuerpo de mi hermana en ese informe policial. Es tan lógico que ver por dónde entró la bala. O sea, es cosa de ver videos por internet, es cosa de leer, de informarse. Eso, está muy claro. Entonces, es lo oscuro de esta cosa, que el forense, la PDI, que el servicio médico legal se hayan equivocado, o sea, fue un error. No creo, son expertos. ¿Cómo se van a equivocar en algo así? Lamentablemente esos informes, esas fotos son materia de investigación, no se pueden revelar, pero disculpen la palabra, pero es un asco. O sea, es una cuestión que está ahí. Es evidente que mintieron, es evidente que falsificaron información. Hablando de falsificar información, en este minuto el director saliente de investigaciones está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por lavado de activos, por falsificación de documentos y otros delitos que se están investigando. Pero ya hace un tiempo, y lo comento porque me tocó personalmente escribir un reportaje al respecto con Benjamín Miranda en The Clinic, varios ex policías lo habían denunciado por el tema de los chalecos vencidos, por uso de pasajes al estilo de lo que pasó en el ejército, por ocultar su propia hoja de vida, que nunca la pudimos obtener, la hoja de vida, digamos, original, sino que una versión de la hoja de vida que se preparó ad hoc, por el uso de una propiedad fiscal que es una mansión de 1.700 millones de pesos, que la Fuerza Aérea le facilitó al director general. El 19 de junio es el día de investigaciones, es el día de la policía en que se hace, digamos, normalmente una ceremonia muy fastuosa, y es ese día que el director general saliente escogió para traspasar el mando al nuevo director. ¿Creen ustedes que en esta, digamos, protocolo, puesta en escena de ese cambio de mando, tuvo algo que ver con este ocultamiento de información o hay algo más? Sí, yo quiero responder a eso. Yo creo que justamente tuvo la oportunidad de salir y se arrancó. Salió porque no le iba a convenir salir con esta noticia, con este tremendo error, tremendo accidente, no sabemos si accidente o no. Entonces, él ya tenía la información. Como les comenté, el 17 de junio ya se tenía la información y la dieron a conocer recién el 2 de agosto. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué en el caso de Franco Collao, un mártir que falleció tras repeler un asalto en una juguetería, los peritajes estuvieron prácticamente al día siguiente listos? ¿Por qué los altos mandos lo exigieron? ¿Por qué no pasó esto con Valeria? ¿O sí sucedió? Porque estaba el 18 de junio listo el peritaje. ¿Y por qué no se dio a conocer al tiro si lo tenían listo? Dejo esa pregunta para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
porque ahí nos damos cuenta de la intención de ocultar la información. Y relatando lo que dice mi hermana, siguiendo la línea, pero sí tuvieron la rapidez para tomar preso a 2 personas inocentes. Sí tuvieron la rapidez para hacer eso. Miguel, usted tiene un hijo a punto de graduarse para iniciar una carrera policial y entró a una institución o a una concepción como familia que tenían de esa institución y va a iniciar una carrera en una institución que para ustedes ha cambiado radicalmente. ¿Qué han conversado de eso? Es que esto es una cruzada en realidad. Lo que pasó con Valeria, nosotros no podemos generalizar a todos los miembros de una institución. Nosotros aquí estamos pensando que los altos mandos están haciendo mal las cosas y están llevando a un prestigio inadecuado al resto de los policías que sí hacen su trabajo bien. Mi hija era un policía que sí hacía su trabajo bien y había muchos compañeros y muchos colegas en diferentes ramas, en diferentes divisiones que sí hacen su trabajo bien y que están por la ley y por la verdad. Entonces nosotros no podemos pretender decir que todos los miembros de la policía son corruptos. Lo que queremos nosotros es que esa gente que es corrupta salga de esta institución, que se limpie de alguna manera de esta institución y que la ciudadanía tenga fe y tenga confianza en estas instituciones grandes, que hagan lo que corresponde, que es hacer justicia, hacer valer la ley, como son mandados por el gobierno. Pero no voy a quitarle el camino a mi hijo de que siga en la institución. Él está comprometido con esto y él no es una manzana podrida. Él es una buena manzana y él quiere seguir la carrera y quiere valorar el esfuerzo y el sacrificio de su hermana. Por lo tanto, él va a hacer las cosas bien. Él va a ser una de las personas que va a dar honor a las instituciones. Y en ese foco yo me quiero quedar con eso, tener la confianza de que esto a él no le va a perjudicar por nuestras declaraciones, porque nosotros no estamos atacando a Juan ni su trabajo, estamos defendiendo el honor y la verdad de nuestra hija. Son dos cosas muy distintas. Jacqueline, la primera pregunta en esta entrevista fue para usted y también quiero hacerle a usted la última pregunta. Y quiero que nos cuente qué es lo que espera, qué es lo que pide, dónde está su expectativa, cuál sería para usted la mejor resolución de esta situación en la cual ustedes simplemente han estado y están intentando buscar la verdad de lo ocurrido. Espero algo imposible, que es volver a tener a mi hija conmigo. Yo sé que eso ya no se puede. Sé que jamás va a estar con nosotros. Pero lo que quiero es justicia y que la gente que mintió deje de mentir. La gente que traicionó a mi hija, den la cara y tengan las penas del infierno, porque me mataron a mi Valeria y la traicionaron. Para que ella pueda descansar, quiero eso, quiero justicia y quiero verdad. Lo que ella hacía, lo quiero. Que se haga justicia y que la gente que mintió, la gente corrupta de la institución, que de verdad la limpien y esa gente salga de ahí porque no tiene derecho a estar ahí. Eso es lo que deseo. Miguel, ¿usted quiere agregar algo? Es difícil agregar algo a lo que dijo Jacqueline, pero es la realidad. Nosotros queremos verdad y justicia, queremos hacerle honor a nuestra hija. Sabemos que las penas que arriesgan las personas tal vez sean mínimas, tal vez sean pocas. Estamos buscando un cuasi delito de homicidio o estamos buscando un homicidio, dependiendo de lo que podamos probar. Y a pesar de lo que podamos probar, las penas no van a ser suficientes de todas maneras. Lo que nos va a satisfacer a nosotros de alguna u otra manera es la verdad, es que ese joven que está en su casa en estos minutos, que disparó, que hizo mal su trabajo, reconozca lo que hizo y diga la verdad. Y le dé tranquilidad a una familia y le dé honor a su institución. Es la única forma. Y esos altos mandos también que tengan conciencia de que la gente somos los que hacemos las instituciones. Con la fe pública se hacen las instituciones. Muchas gracias. Miguel Ángel, como hermano, ¿quieres entregar una declaración al cierre de la entrevista? Sí, bueno, espero que la justicia, la verdad prevalezca frente a esto que es grande.
Esta gente tiene poder a la información y espero que paguen sus mentiras, que paguen sus encubrimientos. Es lo único que va a dejarnos tranquilos y nos va a dejar tranquilos como familia. Y la Valeria, mi hermana, va a estar tranquila, va a estar en paz y va a descansar en paz, siempre. Daniela, tú en esta entrevista has dicho varias veces mi bebé, supongo que es la manera en que tú te referías a tu hermana. ¿Quieres agregar algo respecto a lo que tú esperas como hermana? Sí. No quiero llorar porque dijimos que vamos a ser fuertes, pero mi bebé no tenía color político. Ella no era ni de derecha ni de izquierda. Ella simplemente luchaba, investigaba homicidios para darle tranquilidad a las familias que habían perdido un ser querido, así como nosotros. Yo lo único que pido es que se pongan los pantalones las autoridades, los superiores, las personas que hemos mencionado en esta entrevista, que dejen de bajarle el perfil a esto, porque esto es grave. Nosotros no vamos a parar. Yo no me siento amedrentada. Mi bebé se merece justicia, mi bebé les entregó alegrías. Mi bebé era hermosa por dentro y por fuera. Ella era alegre, irradiaba luz, hizo su trabajo, se levantaba temprano, fue responsable, fue intachable. Ella no merece esto. Por favor, este señor, este niño que le disparó, habla, no seas tonto, habla, te conviene hablar o te están callando, no sé. Habla, de verdad, danos la tranquilidad, por favor. Eso es lo que quiero decir, que la amo mucho. Te amo, Vale, y vamos a hacer justicia por ti, tu familia, como seamos. Vamos a hacer justicia los 4 por ti. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel, Jacqueline, en nombre mío, en nombre de todo el panel y en nombre de todo el programa. Gracias por la confianza de estar acá. Gracias por haber hablado con enorme prudencia, pero con enorme firmeza también. Y, por supuesto, les deseamos lo mejor en el esclarecimiento de este crimen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Llega el momento de despedir este Pauta Libre y, por supuesto, también para ustedes que son parte de la audiencia, que están con nosotros, el agradecimiento para quienes están aquí en el equipo trabajando cada noche. Yasna Levin, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra Matus. Buenas noches. Soy Paula Molina y hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en otro Pauta Libre.